Buenas tardes, mi nombre es José Orellana, soy estudiante en la carrera de Educación en Ciencias Experimentales en la Universidad ICAM. En este caso, el video corresponde a la materia de Física 1, tutelada por el profesor Carlos Cuenca. En este caso vamos a realizar un análisis cinemático para poder determinar el movimiento de un cuerpo. En este caso vamos a utilizar la plataforma de Tracker, que nos servirá mucho para realizar el siguiente análisis. Video en el cual se muestra un movimiento, exportamos el video al programa y listo. Reproducimos el video y empezamos a ver. Vamos a ver que un cuerpo realice un movimiento en un plano recto. Desde ya podemos determinar que efectivamente es un movimiento rectilíneo. ¿No es cierto? Es un movimiento rectilíneo. Vamos a tomar un poquito desde aquí el video. Vamos a analizarlo desde ese punto en el que podemos observar que ahí listo. Y en la parte de acá vamos a dejarle hasta aquí, ya que el resto del video no me servirá mucho en mi análisis. Listo, vamos a dejarle hasta ahí. Ok. El primer análisis que podemos determinar que efectivamente, como le comentaba, es un movimiento rectilíneo. Vemos que se da en un plano horizontal. En este caso, lo primero que vamos a hacer es tomar esta herramientita de acá y poner un eje de coordenadas, ¿no es cierto? En este caso, según el eje de coordenadas, lo ponemos a mi conveniencia, y en este caso podemos determinar o hacer un análisis que este móvil se está moviendo en un eje X, un eje X obviamente positivo. En el eje Y vemos que no realiza ningún tipo de movimiento, simplemente no existe movimiento, solo nos enfocaremos en el eje X. Para poder continuar con el análisis, vamos a utilizar una vara de calibración para tener algún sistema de referencia. En este caso, aplastando la tecla Shift, dentro de la vara de calibración damos clic, cuerpo en el que le podemos medir. En este caso es un patio, el cual yo he medido que mide 3,5 metros, entonces podríamos decir que se mueve 3,5. En este caso, luego de haber tenido ya un eje de coordenadas y una referencia, vamos a agregarle una masa puntual al cuerpo, la cual, ¿qué es lo que hará? Nos dará un valor de referencia de la velocidad. En este caso, sabemos que por definición el movimiento rectilíneo uniforme tiene como una constante a la velocidad. En este caso, dentro del movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad será constante. Por ende, la aceleración será de cero, o no existirá ninguna aceleración, porque no habrá ninguna variación de la velocidad. En este caso, vamos a determinar la velocidad, ya que tenemos aquí una gráfica de X versus T. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El programa Tracker nos va a ayudar para esto automáticamente. Vamos a presionar acá, vamos a realizar una trayectoria automática. Vemos que se nos abre este recuadrito de aquí, y luego vamos a aplastar la tecla Shift y Control. Vemos que se nos hace una bolita y seleccionamos la parte delantera, seleccionamos aquí. En el momento que le damos el botón Search, nos vamos a dar cuenta de lo que pasa aquí. Ojo con la gráfica y ojo con esto de acá. Vemos que automáticamente, perdón, a veces por
puntos, pero bueno, vemos que automáticamente empieza a tomar trayectos y los empieza a graficar en esta sección de acá. Listo, vemos que en realidad ya concluyó todo. Cerramos esto y podemos ver todo este trayecto de puntitos reflejados en la gráfica acá, con respecto al movimiento, con respecto al tiempo. Listo, podemos ver que a simple vista podríamos decir que es constante, porque no vemos ninguna variación, no vemos ningún decaimiento en la pendiente que implique que existe una desaceleración o una aceleración, que vemos que se va un poquito aquí en estos tramos más arriba o acá más abajo, sino vemos que es una línea constante. Pero vamos a utilizar la herramienta de Excel para determinar si precisamente se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. En este caso vemos aquí todos los valores que se nos formó desde el punto 0.0, en este caso el punto de inicio, y vamos viendo en el punto 0.03 se movió 0.1 metros. Vemos que son intervalos de tiempo muy chiquitos y los cuales nos ayudan y nos dan una gráfica muy detallada. En este caso vamos a abrir el programa de Excel, en el cual vamos a copiar todos los datos de acá. Una aclaración más, no sé si es que vemos en el eje Y, como les decía, no existe un movimiento. Podemos ver que obviamente sí varía un poquito, pero se mantiene constante en 0.4 porque efectivamente no realiza un movimiento. Entonces aquí vamos a dejarle solo con el eje X para que nos facilite, ya que eso no nos traerá ningún beneficio al análisis. Listo, vamos a copiar todos los datos y vamos a, mediante una gráfica de dispersión en el programa de Excel, vamos a determinar si efectivamente es un movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente variable. Perdón, voy a copiar, control C. Vamos a agregar, ¿no es cierto?, entonces rápidamente a la gráfica de dispersión. Gráfica. Los datos obviamente que tomamos del programa. Vamos acá a seleccionar datos. Vamos a agregar datos. En este caso el movimiento será los valores de X. Obviamente tenemos que tener en cuenta del eje X, no nos vayamos a confundir. Valores en el eje X, que según la gráfica, los valores del eje X tiempo. Listo, seleccionamos los tenemos hasta ahí. Ok, le damos a aceptar y vamos a ver que acá arriba ya se nos formó nuestro. Darle un poquito los números para ya que está en notación científica. Abajo. Listo. Vamos a moverle un poquito, que no se nos pierda la gráfica. Listo, vamos a ver si es que le recortamos un poquito, porque hay valores que no me están demostrando nada.
las opciones de eje, vamos a ponerle 2.2 como límite. Vamos a proceder a analizar, vamos a poner los marcadores de una forma, porque para darnos cuenta, para lo siguiente vamos a necesitar una gráfica de presión, una línea. Marcador le vamos a dejar sin relleno porque vamos a aplicar una línea de tendencia. En este caso, aplicando una línea de tendencia, podremos determinar efectivamente si es que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso vemos que aquí hay un poquito de diferencia, que no está exactamente justo sobre la trayectoria que realizó, pero al momento que le ponemos polinómica vemos que en realidad sí se adapta mejor a la línea que se presentó. Vamos a presentar un valor, que este valor va a ser efectivo para denotar qué movimiento estamos hablando, ¿no es cierto? Vemos que con un movimiento con una línea polinómica tenemos un valor resultante de 0.99999 y ahora vamos a tener un valor lineal. Vamos a presentar igual la resultante y vamos a tener que efectivamente realiza un poquito, no sé si es que se fijaron que tenemos la resultante en la lineal. En este caso vamos a ponerle acá económica. Vemos que la resultante, al final la polinómica se adapta más a línea, en este caso es una cuadrática. Se adapta más a la línea. ¿Por qué? Porque existe una variación de la velocidad. Obviamente ya determinamos que en realidad es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero si es que no nos quedó un poquito claro, podemos determinar igual acá. Vamos a ver el componente de la velocidad en X y vamos a determinar otra gráfica. Efectivamente, vamos aquí a darle doble clic para que se amplíe un poquito. Vemos que la velocidad, en este caso, vemos que varía muchísimo, pero varía en un rango muy cortito, de 1.28 metros por segundo a 1.54 metros por segundo, que es un rango relativamente corto. Entonces por eso es que la gráfica, en este caso, cuando tomamos el vector de la posición, vemos que genera una pendiente relativamente efectiva para movimiento rectilíneo uniforme. Pero como determinamos acá, realizando el análisis, vemos que si existe aceleración, entonces por definición es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Igual vamos a abrir de nuevo esta gráfica para ver, no sé si es que nos fijamos, vemos aquí hay una distorsión de la velocidad que es pequeña, pero existe. Entonces podemos determinar efectivamente que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Obviamente no sé si es que aquí vemos algunos cortes, un problema de píxeles, pero al final nos dimos cuenta que sí logramos los objetivos y se cumplió con lo que determinamos al inicio del video. Muchas gracias.